Hola a todas y todos, nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos que Importan del proyecto Inés Género de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Hoy tenemos a una importantísima invitada, Dora Barrancos, muy ya conocida en Chile por toda su historia que ha tenido con nuestro país. Bueno, voy a presentarlas, contarles un poco quién es ella, para quienes no la conocen. En el mundo del feminismo es muy conocida, ¿cierto? Ella es Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina. Doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas. Profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es investigadora del CONICET, donde también fue durante los años 2010 y 2019 directora. Bueno, con esa presentación, hoy vamos a conversar con Dora, que se encuentra de visita en Chile. Aprovechemos de comentar, participando, ¿cierto?, invitada por la Feria del Libro de Macul, ¿cierto? Mi primera pregunta, ineludible creo, digamos, por el contexto histórico y epocal en el que nos encontramos en los países nuestros en la región latinoamericana, es preguntar un poco qué es lo que está pasando en Argentina y qué ha sucedido respecto a los posibles retrocesos en la actualidad con un gobierno de extrema derecha como el gobierno de Milei respecto a las ciencias, las universidades y bueno, los movimientos feministas en estos espacios y qué impacto tú crees que en este tiempo, digamos, del gobierno de Milei ha habido respecto a este ámbito en particular. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la preciosa invitación de conversar contigo, con las amigas, las compañeras, los compañeros, aunque sea mediados por el aparato tecnológico. Bueno, muchas gracias. Dos cuestiones. Primero, en realidad podríamos decir que se reconoce en la Argentina históricamente lo que yo alguna vez escribí, que es el trazado de los gobiernos conservadores y reaccionarios bastante uniforme. Hay un trazado respecto de una suerte de reserva con relación a la ciencia. Es notable. Es decir, a los gobiernos conservadores, bueno, ya no hablemos del momento brutal del terrorismo de Estado y demás, de las muertes, expulsiones y demás. Pero en general ha habido como una sospecha. Alguna vez escribí que los sectores reaccionarios en Argentina sospechaban de la ciencia, pero la ciencia, de todas maneras, se ha comportado en la Argentina, digámoslo, de manera bastante bien educada respecto del conservadurismo. Lo digo con un poco de ironía, pero quiero decirles que no es por ahí. Si uno analiza la ciencia de hace 60 años, tenemos premio Nobel en la Argentina, tenemos 3 premios Nobel, 4 premios Nobel, pero no todos de ciencia desde ya, pero había como una especie de reserva, podríamos decir, en los sectores más reaccionarios de Argentina en relación a la ciencia. ¿Por qué? Por su criticidad. Tenía algo así como un halo de no precisamente una suscripción al modelo científico. Eso es bastante notable, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, de otras comarcas, Chile, por ejemplo, o Brasil. Esto merecería ser indagado algún día. Entonces retomo. Cuando sufrimos el percance de derecha ya de Macri, ocurrió una retomada de la vieja hostilidad contra la ciencia que había crecido de manera exponencial durante los años del kirchnerismo. O sea, tanto los gobiernos de Néstor Kirchner, como los de Cristina, tenían un crédito notable y un crédito absolutamente convencido de que era una política fundamental para el desarrollo en Argentina, ¿no? Es decir, el desarrollo científico y tecnológico era fundamental para la Argentina. Ese convencimiento llevó a que esos gobiernos
hicieran una apuesta enorme en el desarrollo científico y tecnológico. Yo puedo darte números de lo exponencial que fue el crecimiento de becarias, becarios en el CONICET, la admisibilidad para algo muy particular de Argentina, que es el ingreso a la carrera científica. Argentina tiene un sistema similar al CNRS de Francia. Es decir, si una ingresa como investigadora y hace bien los deberes, se jubila como investigadora. Es decir, puedes ni siquiera dar clases en términos, yo diría, no tan abstractos. En suma, ese sistema fue muy, muy acrisolado durante los años del kirchnerismo, que por otra parte creó el ministerio específico. Había una Secretaría de Estado y Cristina Fernández de Kirchner creó el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva. Por lo tanto, cuando llega Macri, llega con una especie de prevención que, se constituyen dentro de las rémoras a las que he aludido, rémoras de desconfianza en la criticidad. Pero en este caso, la novedad aportada por la derecha con Macri y demás era la idea de que, bueno, hay que ver qué ciencias sirven, qué ciencias son de utilidad, qué ciencias sirven al elemento pragmático mercadológico, ¿no? A ese tono, lo voy a decir en términos médicos, cretinos, disminuidos. Entonces, esa falta de vitamina que se colocó en todo el sistema significó una regresión importantísima en términos de admisibilidad para la carrera de investigador científico y en términos de una disminución de más del 50% de las oportunidades formativas en becas doctorales y postdoctorales. Fue muy catastrófico. Bueno, devino el periodo de diciembre del 19 hasta diciembre del 23, en que volvió a recuperarse con muchísimo ahínco, con muchísima fortaleza, con muchísimos recursos, esos 4 años que habían sido de tanto retroceso. Bueno, y ahora estamos en un momento convulsivo, yo diría. Hay una arremetida feroz de nuevo, hay una idea del pragmatismo cretino, en el sentido de, bueno, algunos temas que parecen importantes desde el punto de vista de la estrategia mercantil, de la estrategia de mercado, etcétera, y desde luego una fuerte arremetida contra las ciencias sociales y las humanidades. Se puso en la picota hace unos meses, ahora más o menos está, creo que, un poco paralizada la tarea detractora, pero se exhibió a través de las redes, ¿no? Lo que sería la prueba empírica de lo inútil y de los atrasos absurdos que podían significar mantener esas ciencias sociales y humanas tan viles en su falta de oportunidad pragmática, ¿no? Entonces ahí se denostaron inclusive títulos, por supuesto eran títulos muy, muy bizarros, muy, yo diría, incisivos, de algunos jóvenes investigadores que sobre todo trabajan las cuestiones de sexualidad. Entonces, eso se puso en la picota, te imaginas de qué manera, ¿no? Claro, una muestra del envilecimiento que había ocurrido en las ciencias sociales. En suma, en este momento hay una circunstancia de enorme gravedad. Estamos pasando una coyuntura gravísima. Yo creo que pocas veces hemos tenido la incertidumbre tremenda sobre todo, de mantenimiento del sistema democrático, de las instituciones democráticas. Esto por un lado, y por el otro lado, sí, la pregunta segunda que me hiciste hay una arremetida feroz contra los derechos que hemos adquirido las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Esto es un programa universal de las extremas derechas en el mundo. Sobre esto hemos venido escribiendo y hablando mucho, es decir, cómo las extremas derechas tienen una característica común.
pueden disentir en algunos aspectos, ¿no? La internacional de la ultraderecha, la internacional neofascista. Pero hay un término en que están totalmente de acuerdo, ¿eh? Y es la animadversión contra las manifestaciones feministas, la oposición a cualquier estado de ciudadanía que corresponda a las, en fin, a las identidades tan diversas sexogenéricas. Esto es una afrenta intolerable para esas extremas derechas. Y bueno, hay un acantonamiento en esos partidos. Podríamos analizar Vox en España, lo que pasa con Giorgia Meloni en Italia, lo que pasa con Víctor Orbán en Hungría, lo que hizo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, sintéticamente podríamos decir, las nuevas ultraderechas tienen digamos, un objetivo común, y es oponerse a los derechos, en general los derechos humanos, pero particularmente los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Bueno, en ese sentido, esta frase de Beauvoir, y que acá también nosotros en Chile, digamos, nosotras hemos sentido la amenaza, esto de todos los derechos conquistados fácilmente pueden ser arrebatados o pueden retroceder, es algo que nos tiene que mantener siempre alertas, digamos, ¿no? Es que los derechos no son inmarcesibles, ¿no? Exacto. No son inmarcesibles, no son algo que digamos, por lo menos en la tradición argentina, y una podría decir como historiadora en general, la experiencia planetaria, es que tú puedes avanzar en una serie de derechos, sobre todo aquellos que tienen un término de aproximación mucho más reciente. Los términos de aproximación reciente, uno podría decir, hay derechos que tienen una consagración transhistórica y que tal vez tienen menos posibilidades de ser agredidos, ¿no? Sin embargo, son agredidos. Por ejemplo, el derecho humano a alimentarse, ¿no? Cuando aparecen estas formaciones políticas e ideológicas de extrema derecha, se manifiestan con mucha crueldad. Además, esto también es una de las cuestiones que llaman la atención, particularmente en mi país en este momento, ¿no? El sistema de crueldad, como algunos otros colegas han también denominado a la experiencia que estamos viviendo. Pero entonces, en Argentina hemos tenido históricamente retrocesos gravísimos de derechos, ¿no? Hay que pensar algo nomás. Solamente 2 ejemplos voy a dar. La posibilidad del divorcio vincular, el derecho al divorcio vincular, esto es, divorciarse siempre ha sido plausible. El asunto es revincularse nuevamente, volver a construir a una nueva conyugalidad legal. Bueno, el divorcio en la Argentina se consiguió en 1954. Wow. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino la llamada Revolución Libertadora, fue aquel golpe de Estado tremendo que derribó a Perón, y con ello se fue, digamos, absolutamente imposibilitado el restablecimiento inclusive del nombre de Perón y de Evita por 20 años. ¿Y qué ocurrió? Lo que había sido un derecho se constituyó en un decreto que suspendía sine die la ley de divorcio. Imagínate, era lo que es un decreto destituyendo una ley, ¿no? Suspensión sine die. Eso por un lado. El otro ejemplo que te quiero dar es que la Argentina tenía una constitución en 1949 muy de avanzada, una constitución que se consigue durante el gobierno peronista, en donde se quedan muy magmatizadas las circunstancias de los nuevos derechos, los derechos de las niñeces, los derechos de la ancianidad. Bueno, esa constitución desapareció sin un acto que lo sustituyera. ¿Te imaginas? Una constitución que desaparece. O sea que la Argentina, podríamos decir
hay una lamentable experiencia de retroceso de derechos, sobre todo pensando en el terrorismo de Estado, que también era algo muy poco calculado, yo diría, ¿no? Se pensaba que tal vez que Argentina no iba a caer en semejante abismo, y eso ocurrió. Así que debemos saber que los derechos que se conquistan hay que salvaguardarlos, y además yo lo que estoy diciendo es que nos permitamos la osadía en este momento de resistir, insistiendo con muchísimos más derechos, ¿no? No solamente no nos quiten los derechos conquistados, sino lo que tenemos que hacer es proponernos la bizarría, la fórmula extraordinaria de la resistencia resiliente en el sentido de ir por más derechos. Sí. Qué importante eso que dicen, ¿no? Que es como no bajar los brazos, digamos. Ahí Chile y Argentina, bueno, tenemos historias tan similares, ¿no? En muchos aspectos. Y pensando en lo que tú nos traes respecto a los derechos y la posibilidad, digamos, del arrasamiento de esos derechos conquistados con luchas, ¿no? Como los de los movimientos feministas, te quería preguntar, bueno, está desde el discurso, digamos, de la ultraderecha, ¿cierto? El discurso sobre la ideología de género, pero incluso no es necesario que estemos en ese terreno para encontrarnos en muchos espacios, ¿cierto? Sobre todo los académicos, con resistencias respecto a este concepto, digamos, del género. Entonces te quiero llevar ahora a la pregunta sobre cómo ves tú el trabajo o las resistencias y dificultades en los espacios científicos, sean estos de las ciencias sociales o las llamadas ciencias duras, digamos, para pensar en clave de género o en clave feminista, digamos, ¿no? Excelente cuestión. De todas maneras, yo en ese punto diría, observo con, digamos, muchísima fruición los cambios habidos, sobre todo en Argentina, inclusive en Chile, porque yo varias veces he estado acá y he podido ver los pasos que se dieron en materia de reconocimiento de la divergencia de oportunidades, de reconocimiento entre la profesionalidad científica de las mujeres y la de los varones, ¿no? Cuya obviedad me parece que no vamos a recorrer ahora. Y me parece que nuestros países avanzaron mucho. En la Argentina particularmente se instituyeron estudios de género en todas las universidades. Yo creo que no hay ninguna universidad pública argentina que no tenga. Y ha habido una suerte de, ¿cómo decirlo? El término no me gusta, pero una paulatina colonización de nuestros propósitos, objetivos y demás. Ha sido bastante incidental, ¿no? Lo que ha venido haciéndose, y de todas maneras he visto que ha habido transformaciones importantes en espíritus que hasta hace 10 años eran muy retractivos. No obstante, todavía hay muchísimo que hacer. Aunque hubiera espíritus menos refractarios a estas nociones, conceptos, epistemologías y demás, sabemos que efectivamente el patriarcado tiene una solidez muy, muy granítica, ¿no? Entonces es muy difícil consolidar. Por ahí se puede construir, pero es muy difícil la consolidación y la expansión. Pero bueno, hay que ponerse optimistas con esto. Tenemos que hacer una saga, yo creo que muy creativa, me parece estratégica, para ir mostrando al resto de las ciencias, porque en general parece que es más porosa la condición de las ciencias sociales y las humanidades. Es relativamente, pero no dudo de que es allí donde más hemos podido hacer una saga de, que lleva una perspectiva nosológica y de, digamos, de
inclusive de acoplamiento a la idea de los derechos que le faltan a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas, bastante interesante, ¿no? Ahora bien, es más difícil, otra cuestión que cambió, también cambió mucho la subjetividad de las científicas. Hace 25, 30 años atrás, tú le preguntabas a una colega de cualquier disciplina, bueno, sobre todo las llamadas duras, ¿no? Si había tenido algún tipo de discrepancia, si había sentido, si la había alcanzado la circunstancia de la discriminación, y ponía cara de horror y decía, de ninguna manera, jamás. Hoy día todo eso ha cambiado muchísimo. Yo lo que noto es que las jóvenes generaciones de científicas ya están muy alertadas, están hay una instigante pregunta acerca de por qué la consideración que se hace con las mujeres es todavía de segunda categoría. Bueno, yo creo que tanto ha ocurrido esto, que es la primera vez que la Unión de Matemáticas, la Unión de Matemáticos de Argentina, ¿no? De matemáticas, me invita para un congreso, sí, para la apertura de un congreso sobre las mujeres y las matemáticas, que es toda una rama todavía de menor penetración. Hay la muy buena noticia, y es que donde hay muchísimas mujeres en el CONICET y en el sistema científico en general en el mundo, y también sé que ocurre en Chile, es la notable presencia de jóvenes investigadoras en el área de ciencias biológicas. Esto es una circunstancia sobre la cual no tenemos todavía mucha investigación. ¿Cómo ha sido, ¿no? esa masividad que ha estado ocurriendo de presencia de jóvenes mujeres en las ciencias biológicas? Bueno, yo quiero decirte, Denise, que a veces he sido testigo de esto que estoy contando. Por ahí se le pregunta a un científico acerca de esto y dice, bueno, responde de esta manera tan poco científica. He escuchado muchas veces decir, bueno, la apetencia de las mujeres por las ciencias biológicas tiene que ver porque las mujeres están más cerca de la vida. Nos reímos mucho, ¿no? Nada que ver, yo creo que todo lo contrario. Lo que a mí me está pareciendo es exactamente lo contrario. Que en esta cuestión de disminuir disminuir la brecha y de lanzarse a aquella producción científica que tiene, de manera muy notable un hálito de lo más moderno, por ejemplo, biología molecular. Es indudable que se trata de un campo revolucionario, ¿no? Hoy día, ¿no? Todo lo que tiene que ver con genética, estudios genéticos y demás. Y eso es lo que hace tan atractivo el desafío para las jóvenes. Esto es todo lo contrario, nada de la vida o no la vida. Tiene que ver con, esto es lo muy desafiante. Esto es tan desafiante que ahí hay una incorporación, me parece, de alta masividad en términos, ¿no? En la Argentina, el número de mujeres en el CONICET es mayor, ¿dónde? En ciencias biológicas, no en ciencias sociales. Wow. Así que lo que quiero decir... Es bien impresionante. Ciencias biológicas, sí. Todas las ciencias biológicas en general, en biología molecular es notable la cantidad de muchachas que hay, ¿no? Ahora, es un fenómeno internacional muy constatado, sobre lo que me parece todavía no hay mucha indagación. Tenemos que todavía indagar más. Pero mi hipótesis es, esto es desafiante, esto es lo nuevo, esto es, verdaderamente hay ahí unas líneas, yo diría, de mucho impacto respecto de los hallados de la biología molecular, y esas condiciones son muy estimulantes para las mujeres. Interesante. Y pensando en lo mismo, que quería llevarte a hacer como una reflexión sobre esto, que si bien es importante en la presencia, ¿cierto?, de las mujeres, per se, digamos, el derecho a estar en esos espacios,
¿Qué paso cualitativo o para dónde uno pudiese avanzar pensando en que esas investigaciones o que esos estudios en todos los ámbitos del saber además contemplen una mirada de género? Eso es un cambio todavía más lento. ¿Qué ganancia o qué significancia tiene, digamos, para un país, para una sociedad, eh, ese ámbito? Bueno, has apuntado algo que para mí es central, desde luego, dada los debates de tantos años, ¿no? El género no es un agregado, Uh-huh. no es ni siquiera una variable, como se suele decir. El género es íncito, no es constitutivo de las relaciones de poder en todos los ámbitos de nuestro desempeño humano y sobre todo en la ciencia. La ciencia es un área de poder. Entonces, obviamente, la exclusión de las mujeres de la ciencia que se produce de manera tan dramática, sobre todo en el siglo XIX, donde, bueno, se constituye fuertemente lo que llamamos la ciencia al uso, ¿no? La ciencia normal. Entonces ahí esa exclusión muy radical de las mujeres concierne justamente a una tradición muy dolorosa y al mismo tiempo difícil de sortear, porque la estructura científica es una estructura patriarcal, ¿no? Y no solamente en lo que concierne a, ¿cómo decirlo?, concepciones de saberes como los que tienen que ver con el derecho. El derecho es radicalmente patriarcal, ¿eh? Se instituye como un elemento de autorización patriarcal. Entonces, no es solo por ahí. Entonces, hay un patrocinio patriarcal que alcanza todo el sistema científico y por lo tanto es muy difícil erradicar las concepciones. Pero hoy hay revoluciones extraordinarias, muy grandes, que por supuesto que es difícil que esas nuevas revelaciones ingresen de lleno a lo que sería la estructura curricular universitaria. Por ejemplo, los nuevos trabajos que devienen de las neurocientistas feministas, ¿no? Que, Vanessa, sabes que están poniendo absolutamente patas para arriba la concepción cerebro femenino, cerebro masculino. No existe tal entidad, no existe una óntica cerebro femenino, cerebro masculino. Ellas han puesto en jaque esa cuestión. Es un grupo muy interesante, ha formado una red muy instigante, obviamente debe ser de las redes tal vez más hostigadas, dadas digamos, las posiciones que, imagínate, no hay un cerebro femenino, no hay un cerebro masculino. Lo que han mostrado, para mi gusto con mucha belleza y eficacia, es que nuestro cerebro se constituye como si fuera un damero. Hay aspectos femeninos, masculinos, dichos femeninos, masculinos, etcétera, etcétera. Bueno, ya ves, eso es toda una revolución que, por supuesto, da muchos escalofríos, sobre todo a las extremas derechas. Les parece que lo más tremendo que hacemos las feministas, en todo caso, o lo que hemos hecho, y los colectivos por los derechos de las disidencias sexogenéricas, es alterar el orden natural. El orden natural es binario, se corresponde a una entidad binaria y cuyo mandato moral está en la propia naturaleza. Bueno, a mí me gusta mucho decir una frase, y la digo aquí, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza, la biología no tiene la menor idea que se llama biología. Por lo tanto, estamos en una era de grandes cuestionamientos y estoy segura de que en algún momento van a impregnar con nuevos productos epistémicos, también a las llamadas ciencias duras. Porque al final debe pensarse que cuando, sobre todo, se organizó el mundo científico en esto, la ciencia al uso, la ciencia estandarizada, tan patriarcal ella, debe pensarse que efectivamente la discrepancia sexogenérica era tan tremenda que para las mujeres no cabía ni siquiera el estatuto de la evolución igual que los varones. Digamos, la propia teoría de la evolución de Darwin, notablemente,
dio más asunto para pensar que las mujeres estábamos en una condición retractiva respecto de la vorágine evolutiva. Bueno, todo eso hay mucha misoginia en la historia de la ciencia. Muchísima, ¿no? misoginia. Entonces siempre es bueno recordarlo y de ahí que sea muy importante, ¿no? A mí me gusta en general cuando tengo que hablar a públicos, sobre todo públicos muy heterogéneos, ¿no? Acerca de el origen primordial de la desigualdad. Es un origen basado en el género, basado en la diferencia sexual, ¿no? Entonces, suelo decir que, bueno, a los varones les pedimos que en todo caso se saquen la severa mochila patriarcal que, pensando con mucho ajuste, con mucho detalle, han sido también víctimas del propio sistema que inventaron, ¿no? Pensemos en las alteraciones de la sexualidad exigida, de la heterosexualidad normativa y demás, que significó tantos dolores para muchísimos varones que tuvieron que clausurar sus deseos y sus orientaciones sexuales. Así es, de hecho el ideario feminista no es solo para las mujeres, ¿no? Las transformaciones deben incluir a los varones como parte de la lucha también. Exactamente. ¿No? Yo creo que esa es la saga que tenemos. Es una saga altruista. La nuestra es una saga de emancipación en general de todos los términos, de lo humano. Y se trata simplemente de revertir lo injusto por el cauce más justo, más equitativo y más igualitario. Todos estos términos son términos que parecen ominosos en las jergas, en los usos, en las ideologías de extrema derecha. Entonces, tenemos un cometido tremendo hoy, y es, en fin, por favor, que mantengamos clarísimo que se trata de la sobrevivencia con dignidad, que se trata del sistema democrático, de la sostenibilidad de los sistemas democráticos en el mundo, y en fin, yo creo, de un valor que no puede ser discutido, el valor de la distribución de los bienes y el valor de la equidad y el valor de que tiene el reconocimiento de todas las otredades en todas sus intersecciones sexuales, étnicas, raciales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar por terminado esta entrevista, este nuevo capítulo de Diálogos que Importan, pero antes quiero, agradecer a Dora, pero además hacerle aquí un reconocimiento, ¿no? Porque, no sé si lo dije al principio, ella formó además a muchas de las generaciones de jóvenes, digamos, en ese momento, ¿no? Que se empezaron a formar en los estudios de género acá en Chile, ¿no? Los primeros magíster en la Universidad de Chile. Así es que quería hacer mención a eso y hacer un agradecimiento también por esa incidencia en Chile, pero por supuesto reconociendo la enorme trayectoria en Argentina, ¿no? Y las luchas que has dado. Así es que, nada más que decir y agradecer nuevamente. Dejarles invitados al nuevo capítulo que tendremos de este podcast, Diálogos que Importan, y agradecer a la Anit